dejo eso, pero me quedo en territorio de la provincia de Buenos Aires porque ya está en línea Eño García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y bien vale la pena escucharlo hoy porque se armó bastante jaleo a propósito de nuevos datos que registró la provincia de Buenos Aires sobre fallecidos. Esto fue la semana pasada, porque comenzó a utilizarse una nueva metodología que es entrecruzamiento de datos de distintos organismos que dan datos mucho más certeros. ¿Cómo va, García? Buen día, Eño. Buen día, Luisa, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, planteando esto, que desde la oposición, en vez de decir, bueno, qué suerte que podemos tener datos que nos dan mayores precisiones para saber las medidas que uno tiene que tomar, resulta que los acusan de ocultamiento de datos. ¿Cómo es eso? Sí, no, suena tragicómico, ¿no? Porque mostrar los datos ahora es ocultar. Y uno se acuerda, ¿no? Cuando el gobierno anterior cambió la metodología de medición de pobreza del INDEC, ¿no? Y después, bueno, se fue aumentando constantemente los índices de pobreza en Argentina, pobreza producida por las políticas económicas, sociales del gobierno anterior. Igualmente se conmemoraba porque se había mejorado el sistema de registro, ¿no?, de los índices de pobreza. Ahora, en ese contexto, ¿no?, donde la pandemia no produjo ningún gobierno, no es un hecho socionatural, si se quiere, ¿no? Natural, porque bueno, la presencia de un virus nuevo, social, porque la manera como ese virus se expande por el planeta tiene que ver obviamente con las tecnologías de transporte, con la globalización, ¿no? Y bueno, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires empezamos a ver que a partir de julio empezó a haber un desfasaje entre los distintos sistemas de información que usamos para medir la mortalidad en la pandemia. Tomamos la decisión de crear esa metodología de intercruce de bases de información para poder mostrar a la sociedad el número más preciso, porque además siquiera necesitaríamos, porque las tendencias que venimos midiendo no habían cambiado. Es una decisión de transparentar los datos, de hacer con que la sociedad tenga la información lo más cercano a la realidad posible, ¿no? Entonces, bueno, eso solo se puede entender como una chicana política, como un aprovechamiento. No hay otra manera de interpretar lo que está pasando con eso. Eño, buen día. Hugo Gullman, ¿cómo te va? Eño, ¿cuáles son los datos que se intercruzan ahora que antes no? Sí, mira, el sistema de registro de toda la pandemia es el sistema de vigilancia del Ministerio de Salud de la Nación. Ese sistema generalmente no se carga la mortalidad por el tema de la pandemia. Se decidió cargar la mortalidad ahí también, porque si no íbamos a tener los datos de mortalidad de acá un año y medio, por la forma de registrar las muertes en el país, y otros países también funciona así. Entonces nosotros, además de ese sistema de vigilancia, tenemos un sistema de gestión de camas que creamos porque veíamos la pandemia en Europa, que uno de los grandes problemas era la saturación de camas. Entonces creamos un sistema de monitoreo de esas camas y empezamos a ver datos ahí también de mortalidad. Entonces el primer intercruce fue ese. Al trabajar esos dos sistemas empezamos a ver que había muertes que estaban cargadas en el sistema de vigilancia y no estaban en el sistema de cama. Y al revés también, algunos que estaban en el sistema de cama y no estaban en el sistema de vigilancia. Entonces ahí nos llamó la atención, empezamos a ver que ese desfasaje crecía, y sumamos a esos dos sistemas algo que tiene la provincia, que es el acta de defunción, que es como un espejo del certificado de defunción que se hace, ¿no?, cuando la persona fallece, y ese acta de defunción está digitalizado. Entonces empezamos a buscar ahí también los casos. ¿Qué eso es en el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas? Es como RENAPER, claro. Entonces empezamos a cruzar cada una de esas tres bases. ¿Por qué? Porque en cada una por separado vos no tenés la totalidad de los casos, ¿no? Eso es muy común en los sistemas de información. Por eso las nuevas tecnologías apuntan a más que tener un sistema único de información, tener un sistema múltiple de registro y poder tener la capacidad de articular esos sistemas, ¿no?, para tener la información más completa. Eso fue fundamentalmente lo que se hizo. Bueno, y eso en realidad sugirieron que debería hacerlo todos los distritos, no solamente Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque eso lo que va a dar es una muestra mucho más exacta de la cantidad de decesos. Sin embargo, todo el mundo salió, nadie quiere decir que tiene
tantos muertos, como si pudiera ocultarse eso. Más tarde o más temprano, en última instancia, cuando pase la pandemia, si es que pasa en algún momento, esos datos van a estar finalmente. Claramente, el año que viene, cuando los ministerios de salud hagan la consolidación de todos los datos de mortalidad, va a estar, o sea, entonces, si hoy pudimos desarrollar esa tecnología, ¿no? Nosotros la ponemos a disposición del Ministerio de Salud de la Nación y de todas las provincias para que puedan también hacer ese cruce de datos, ¿no? Y ver, en cada provincia será distinto, ¿no? Lo que sí es común es que todos lados utilizan ese único sistema para el registro de las muertes, ¿no? Y como dije, lo que nos muestra hoy el avance tecnológico sobre el tema de bases de información en salud es que la mejor metodología es el entrecruce de distintas bases de información, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que si se empieza a utilizar esa metodología en otros lados del país, y digo en otros lados del mundo también, porque ese es un problema global, la OMS salió a pedir, ¿no?, que los países justamente hagan ese tipo de trabajo para tener datos más fidedignos de la mortalidad en pandemia, ¿no? Nosotros lo hicimos porque, como comenté, vimos ese desfasaje y la verdad que un deber de los funcionarios cuando encuentran algo, ¿no? Analizar lo que está pasando, entender y explicar a la sociedad. No hay ningún inconveniente en eso, me parece que todo lo contrario, ¿no? Siempre se exige transparencia en la gestión de la política, ¿no? Es una lástima que cuando se da un ejemplo de eso, en la práctica, haya tanta crítica y tantas ganas de politizar, pero bueno, es el contexto que vivimos pero bueno, tenemos la convicción de lo que se hizo es lo que se tenía que hacer. Enio, en otro orden decíamos, bueno, el tema del COVID, más allá de que uno ya por ahí todos los días no repite los datos, los números que se registran siguen siendo preocupantes, el problema está lejos de resolverse, por supuesto, ya el 60% de los casos registrados corresponden a la totalidad de la Argentina. Ayer hubo cerca de 12.000 nuevos casos, más de 350 muertos. Los números siguen siendo crecientes. En el AMBA dicen que hay una estabilización, una suerte de amesetamiento con una tendencia decreciente. De todas maneras, ese amesetamiento sigue siendo alto, con una cantidad de casos muy, muy importantes. Está llegando, además, bueno, la primavera, todo lo que hace que la gente quizás se relaje un poquito más y esté con la expectativa de salir de las vacaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo se está trabajando ese tema? Sí, la verdad que el análisis que haces es correcto, es así, los datos lo que indican es esto. Lo que sí nosotros vemos en esa tendencia que se inicia a la baja de los casos en el AMBA, la postura que tenemos desde la provincia es cuidar ese logro, ¿no? Fue algo que nos costó mucho, ¿no? Hace meses que el AMBA venía con un aumento sostenido de casos, estábamos por mucho tiempo con un riesgo inminente del colapso de los servicios de salud en la provincia, en el conurbano fundamentalmente. Ahora estamos un poco mejor, como vos decís, igual ese amesetamiento es un número de casos muy alto, cosa que si no hacemos un esfuerzo de seguir cuidándonos, de seguir manteniendo por lo menos las cosas como están, ¿no? Y eso haga con que se revierta la tendencia, bueno, es un problema. Entonces nosotros queremos cuidar ese logro, queremos que nos sigamos cuidando como para bajar aún más, ¿no? Y por ahí entrar en una temporada de verano con un poco más de tranquilidad, porque si uno tiene muchos casos, por más que uno se trata de cuidar, de mantener la distancia, qué sé yo, un mínimo descuido puede generar un brote, puede generar una cadena de contagios. Cuando vos tenés menos casos, ese riesgo disminuye, es una cuestión epidemiológica, ¿no? Entonces lo que queremos hacer durante esa primavera es bajar aún más de riesgo, ¿no? Y poder entrar en el verano en una situación más tranquila, acercándonos un poco más a la normalidad que teníamos prepandémica, y esperando que venga la vacuna. La verdad que estamos poniendo mucha expectativa en esa tecnología. Hay 5 o 6 vacunas con un avance muy grande en fase 3 en el mundo. 3 de ellas se están trabajando acá en Argentina, se están haciendo la fase 3 de la vacuna de Pfizer y de la vacuna de CanSino, y además está la producción de la vacuna de AstraZeneca, o sea, así que yo creo que
que es eso, cuidarnos para el verano y esperar que tengamos la vacuna para poder salir de esa situación. Enio, te quería hacer una consulta, porque bueno, estamos viendo que en la mayoría de los países, o sea, casi todos los lugares turísticos están presentando diferentes protocolos como para poder estimular que la gente viaje y que pase. Ahora, en la mayoría de los países donde se abrió en épocas de vacaciones, creció mucho el número de contagios. ¿Vos creés que hay algún punto por donde se pueda ir en general, digamos, como para que la gente tenga vacaciones pero que no crezcan considerablemente los contagios? Sí, yo creo que sí, y depende de dos cosas. Depende de que haya un consenso, no solo político, sino que técnico sobre esos protocolos. Nosotros vemos por ahí algunos mensajes en la televisión de algunos municipios que plantean cosas, no, bueno, pero vamos a hisopar todo el mundo, vamos a poner 4 personas en las carpas. Bueno, ese tipo de cosas no resiste ningún análisis epidemiológico, no tiene sentido hacer el testeo a todo el mundo. Hay infinidad de casos de personas que eran contactos de otras personas que tuvieran COVID, que se hisoparon sin tener síntomas, dio negativo, y a los 2-3 días esa persona empezó con síntomas y no estaba aislada. Entonces, bueno, la conducta de las personas para las personas que son contactos es el aislamiento. El hisopado sin síntomas tiene una tasa de falsos negativos muy alta, ¿no? El tema de 4 personas en una misma sombrilla, imposible mantener el distanciamiento social ahí, ¿no? Entonces hay que trabajar mejor este tema de los protocolos, y por otro lado va a depender lo que hagamos ahora, ¿no? Vuelvo a lo que dije antes la Luisa, que si nosotros no logramos bajar sustancialmente la cantidad de contagios ahora, bueno, podemos esperar el verano, un verano con un riesgo altísimo. Entonces, el verano depende de lo que estamos haciendo en el día a día, no como gobierno, no solo como Estado, sino como sociedad. Si como sociedad podemos mantener la ansiedad, podemos entender el momento histórico que estamos viviendo, la dificultad por lo que está pasando en el mundo, y actuar en función y en consecuencia de eso, tenemos una buena chance de bajar el nivel de contagio a una situación de que, bueno, se puede circular, se puede tener un verano distinto, obviamente, a los veranos que estamos acostumbrados, pero bueno, algo por lo menos en ese contexto tan complejo que estamos viviendo. Bueno, siempre ponemos como una zanahoria delante del burro las vacaciones, pero lo que hay que tratar de hacer, como bien señalaba señor, es seguir cumpliendo con todos los protocolos y recomendaciones, generar nuevos protocolos para que el trabajo, que es tan necesario en este momento cuando uno ve los niveles de pobreza que se están registrando, la caída de la actividad económica, por supuesto las vacaciones, todos añoramos vacaciones, pero entre comillas casi ha sido un año de vacaciones en el sentido que muchos y muchas no han podido trabajar o han perdido el trabajo o se han quedado en su casa, así que por supuesto las vacaciones están allí siempre a la vuelta de la esquina, pero cuidarnos mucho para que el país pueda ponerse nuevamente de pie y la producción. Sí, eso es lo importante. Cuando nosotros pensamos en las vacaciones, pensamos también el verano como el turismo, como una actividad productiva también, en ese contexto tan desesperador económicamente hablando, una crisis global, la verdad que sin precedentes. Bueno, lo pensamos no solo para las personas que por ahí necesitan salir un poco de ese contexto, de esa realidad, sino como una punta de lanza también para alguna cuestión de mejoramiento económico también, ¿no? Bueno, gracias, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta pronto, gracias. Señor García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.